Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que lo estés viendo, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá Capricornio, con esta carta de la rueda de la fortuna, me está indicando que puede haber para muchos un cambio de carrera, un cambio de destino o simplemente un cambio de empleo, un cambio de trabajo. También esto puede referirse a un cambio en tu suerte, a recibir un golpe de suerte, ingresos quizás inesperados, algún dinero que podrían estar recibiendo de forma no prevista. Esto es un cambio inevitable que va a estar activado por Dios, el universo, tus ángeles, tu yo superior, tu yo cuántico, lo que sea que ustedes crean, estaría activando pues este cambio para muchos de ustedes. Esto es un cambio inevitable que va a estar ocurriendo. Esto es un ciclo que se va a estar activando para muchos de ustedes y es una oportunidad de evolución que se les va a estar presentando. Y la carta del 6 de bastos pues confirma que ustedes van a estar celebrando este cambio. Con este 6 de bastos indica que ustedes van a estar recibiendo el reconocimiento por parte de otras personas. Aquí hay un logro, aquí hay éxito, aquí hay triunfo, aquí hay victoria. Y no solamente que tú vas a decir, lo conseguí, lo logré, estas buenas noticias ya están llegando a mi vida, no solamente eso, sino que además vas a ser reconocido por otras personas. Esto puede ser un reconocimiento de forma amplia, de forma general, pero también podría ser algo más específico. Ustedes, por ejemplo, estén buscando empleo, no lo encuentren o quieran un aumento de salario o quieran que los cambien de puesto de trabajo y este reconocimiento viene dado porque quizás tu superior dijo, ok, ya tú eres la persona idónea para ese cambio de puesto de trabajo, ya tú eres la persona que eres ideal para este empleo, o tú sí te mereces ese aumento de salario. Puede ser un reconocimiento de este tipo. O si estás buscando empleo, pues por supuesto este reconocimiento podría significar que la persona o el lugar para donde tú estés aplicando ese puesto te diga, ok, el currículum tuyo es el ideal para obtener esta posición. Y si tienes un negocio, pues por supuesto este reconocimiento podría venir por parte de tus clientes que hagan una reseña en Google, que hagan una reseña en alguna red social o donde pues por supuesto digan que tú eres el mejor brindando ese servicio o vendiendo ese producto y te hagan una reseña, te recomienden a otras personas. Y aquí habría un reconocimiento por parte, por supuesto, de otras personas donde ustedes estarían obteniendo el éxito y el triunfo y la victoria en ese producto que venden o en ese servicio que van a estar prestando. Y la carta de la justicia, acá la carta de la justicia me indica que van a existir contratos que puede ser que se cierren. Aquí hay acuerdos, aquí pueden haber ajustes fiscales, aquí hay un equilibrio, aquí hay una resolución que se va a estar dando en corte o fuera de corte, pero aquí hay algo que se resuelve. También puede ser que eso que se te esté dando, ese reconocimiento que se te dé, sea incluido con la firma de algún tipo de contrato. Estos contratos pueden ser un contrato de trabajo, un contrato para prestar algún servicio, un contrato para vender algún tipo de producto o un contrato que ustedes necesitaban para algo que ustedes querían comprar o querían hacer. Pero aquí definitivamente se hace justicia. Cada parte va a estar recibiendo lo que corresponde. Acá hay un cierre de un proceso donde se va a estar dictaminando una resolución. Si aquí había algo que necesitaban resolver, pues definitivamente se va a estar resolviendo. Para aquellos que quieran comenzar algún tipo de estudio o quieran estudiar, pues por supuesto, aquí hay un cambio de la rueda de la fortuna para muchos de ustedes y un reconocimiento donde te estarían aceptando en ese nuevo curso, en esa universidad y por supuesto todos los trámites legales se van a estar resolviendo a favor de ustedes porque los podrían estar aceptando. Los que tengan casos de inmigración, pues evidentemente aquí hay un cambio en la fortuna, en la vida de ustedes, donde quizás alguna ley de inmigración te podría estar favoreciendo o algo más en tu vida que necesite algún tipo de solución legal, señores. Vamos a ver qué más viene acá para Capricornio. Vamos para allá con Capricornio. Y efectivamente ahí me sale el 8 de oros, que estaba meditando eso. Acá Capricornio, este caballero de oros me indica que la situación, las cosas aquí se van a estar resolviendo, pero viene un proceso económico lento. Esto puede ser una ganancia, puede ser que quizás sí te cambien de puesto de trabajo o un aumento de salario,
o comiences, pues, por supuesto, a establecer tu negocio o algo que estés estudiando que evidentemente lleva tiempo, lleva dedicación y sí vas a recibir dinero de forma segura, de forma estable. Esto es algo que avanza de forma consistente, pero lento. No es que esté quieto, no es que no se mueva, pero si hay movimiento, lo que en cámara lenta. Esto es esto te exaspera, te dice, ¿y esto cómo va a avanzar? ¿Cuándo va a seguir avanzando? Y sí avanza, pero demasiado lento. El 2 de copas me está indicando efectivamente, aquí hay un contrato, es lo que me está indicando junto con la carta de la justicia. Aquí hay un contrato que se va a estar firmando entre dos personas, puede ser entre una persona y un representante, por supuesto, de una empresa, o la empresa no viene y firma un representante de ella. Así que aquí puede haber un contrato de trabajo con una empresa, puede haber un contrato con un socio. Puede significar esto también establecer algún tipo de vínculo contractual con algún cliente que se solicite algún servicio en específico o alguna compraventa grande. Aquí definitivamente hay una actividad contractual en la cual ustedes van a estar participando en igualdad de condiciones. Así que algo que promete mucho dinero que vas a tener que estar estudiando. Este 8 de oro pues me indica precisamente eso. Aquí hay un contrato que ustedes van a estar estableciendo, pero te va a obligar a aprender, a estudiar, a perfeccionar, a tener más habilidades en lo que tú haces. Acá si es un nuevo empleo, pues vas a tener que estar aprendiendo cosas nuevas, por supuesto, de ese empleo al que vas a estar entrando, sea en el mismo lugar donde tú trabajas o sea en otro trabajo. Esto también podría estarse refiriendo a que si es un negocio, si alguien te encarga algún tipo de producto o algún servicio, pues tú vas a estar mejorándolo porque quizás sea algo específicamente que tú no hayas hecho con anterioridad y aquí tengas que pulirlo, aquí tengas que perfeccionar ciertos detalles para que esta persona, pues por supuesto, se beneficie y quede satisfecho con lo que tú le estás brindando. También si es un socio, pues esto puede referirse a que ustedes estén estudiando o estén aprendiendo cómo manejarse con ellos. Y si es algo que ustedes van a estar estudiando, pues por supuesto una certificación, un curso, una carrera universitaria, lo que sea que ustedes vayan a estar emprendiendo, pues evidentemente esto va a ser un proceso lento donde van a firmar un contrato con esa institución de que ustedes evidentemente van a estar estudiando. Y es algo que cuando uno estudia, pues por supuesto es un proceso lento, porque lleva tiempo. Cuando aprendes algo, sea que lo estudies, sea que lo perfecciones o como sea que lo estés haciendo, lleva tiempo, señores, y es lo que está indicando este caballero de oros aquí abajo. Vamos a ver qué más llega acá para Capricornio. Vamos a ver, Capricornio, qué más llega para ustedes. El 6 de espadas, vino por acá. Acá Capricornio, con esta carta de la suma sacerdotisa, muchos de ustedes van a estar recibiendo una información. Con esta carta te dicen que confíes en tu intuición, que hay información que está oculta y va a estar saliendo a la luz. Aquí hay una verdad que se te va a informar, que se te va a decir qué es, y ustedes podrían estar recibiendo una señal o la información específicamente que te va a dar la clave del problema que quizás ustedes tengan o cómo resolverlo. Aquí ustedes van a comprender perfectamente por qué estaban pasándole las cosas o por qué las cosas están funcionando de esta forma o de esta manera. Tienen que prestarle muchísima atención a su intuición, porque posiblemente esta información no venga del todo clara. Por ejemplo, puede revelársele en sueños. Puede ser que tú hagas la pregunta y de pronto pases por la carretera y veas un cartel. Puede ser que estés haciendo scroll en alguna red social, aquí mismo en YouTube, y veas algún tipo de video donde te den esa información. O alguien simplemente en la calle que tú ni le preguntaste ni nada de eso, pues de pronto te conversa y te habla sobre algo y tú dices, contra, eso mismo era. Y ahí te das cuenta de que esa era la información que te faltaba. Esa era la información que necesitabas conocer. Y acá se ve que muchos de ustedes es posible que estén dando algún tipo de viaje. O sea, esto que va a estar viniendo, la carta de la rueda de la fortuna que decía que había un cambio, un giro
para ustedes. Puede ser que esté relacionado con algún cambio de puestos de trabajo, con alguna mudanza de casa o simplemente con algún viaje que ustedes tengan que estar dando. O sea, para estudiar esto, para trabajar en el trabajo que nuevo que empiecen o en el que estén, que suban de cargo, o simplemente para establecer algún tipo de negocio o de inversión, vayan a tener que viajar a otra ciudad, incluso a otro país. Tengan que salir fuera de la ciudad donde ustedes residen. Aquí definitivamente hay un movimiento para muchísimos de ustedes con este 6 de espadas. Y algo que evidentemente ustedes creían que no se les iba a dar, que no lo iban a poder estar controlando, pues específicamente esta carta de la carta de la fuerza te indica que sí, que esto se te va a estar dando y tiene mucho que ver con la carta de la justicia, con la carta de la justicia, no, disculpen, con la carta de la rueda de la fortuna, donde te decía, las cosas van a estar girando a favor de ustedes. Las cosas se van a estar resolviendo con la carta de la justicia a favor de ustedes, porque está este 6 de bastos, que es éxito, que es triunfo y que es victoria. La carta de la fuerza viene a resumirte esto específicamente y te dice que hay algo que ustedes creen que no van a poder resolver, algo que quizás ustedes piensen que no se les va a estar dando, y definitivamente la carta de la fuerza te dice que sí lo vas a conseguir, que sí se te va a dar. Esto puede estar relacionado con algún empleo que quieres tener, con algún negocio que quieres hacer, con algún dinero que quieres obtener, con alguna carrera que quieren estudiar, con alguna certificación. Quizás no tengas el dinero, no tengas los recursos, no puedas irte de viaje porque te falte algún tipo de documento, y definitivamente la carta de la fuerza te dice que esto se resuelve. Para aquellos que me preguntan cuándo, cómo, señores, déjenle el cómo al universo, a Dios o a todo lo que ustedes crean. El cuándo, cuando ustedes hagan el primer movimiento. Sí, es Dios, la fortuna, el universo, lo que sea, que les va a mover la rueda de la fortuna y va a controlarles esta situación. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren un préstamo bancario y no van al banco y lo piden, aunque ustedes crean que no se los van a dar, pero ustedes no hacen la solicitud al banco, pues por supuesto que el banco no te va a llamar a tu casa y te va a decir, oye, ¿tú quieres un préstamo bancario para establecer un negocio? No, el banco no te va a llamar, tienes tú que llamarlo. Aunque tú creas que es imposible que te lo den, eres tú quien tienes que hacerlo. Si tú quieres un puesto de trabajo y quieres aplicar a ese lugar, sí, a lo mejor alguien viene y te diga, mira, hay un puesto de trabajo en tal lado, pero si tú no vas y aplicas, no vas a venir y te van a decir, mira, coge el contrato que aquí lo tienes y vas a firmarlo. No, no va a ocurrir eso, señores. Si ustedes quieren estudiar algo, tienen que hacer la aplicación, aunque crean que no los van a escoger, pero tienen que aplicar para que Dios y el universo mueva la rueda de la fortuna, pero ustedes tienen que dar el primer paso. Esta rueda de la fortuna no se va a mover si ustedes no dan un paso. No es que ustedes la muevan, a ver si me entienden, no es que ustedes la muevan exactamente, pero ustedes son los que tienen que hacer algún tipo de acción inicial para que esto se mueva, porque es poco probable que se mueva solo. Nadie va a venir, que tú quieras estudiar en una universidad X y sin tú haber aplicado te van a llamar y decir, mira, ¿tú quieres estudiar tal carrera? No va a funcionar así, ¿ok? Entonces, hay algo inicial que ustedes tienen que hacer para lograr sus objetivos, para que estas cartas puedan funcionar, para que estas energías puedan funcionar. Incluso funcionando estas energías, reconociéndote, dándote la aplicación para ese puesto de trabajo, diciendo que tienes que moverte de ciudad. Si ustedes simplemente dicen, no, yo no me voy de donde vivo, o yo no quiero este dinero, o yo no quiero estudiar lo que voy a estudiar, o yo no quiero aprender nada, es su elección, es su libre albedrío. Aquí la energía está, pero ustedes son los que toman esas decisiones al final de esta historia. Vamos a ver algo más que les quiera decir este oráculo, o alguna confirmación de la lectura de tarot. Algo diferente que no haya salido, o una confirmación. El árbol. Aquí hay enraizamiento, aquí hay estabilidad para muchos de ustedes. El árbol pues me está indicando precisamente eso, enraizamiento y estabilidad en la economía para Capricornio. Vamos ahora con un mensaje de los ángeles de la abundancia. Vamos para allá con un mensaje de los ángeles de la abundancia. En esta carta, Capricornio, te están diciendo: despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Sí, el sistema monetario del mundo puede resultar molesto, pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia. En lugar de eso,
Piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo. Y ese cambio te va a estar ayudando a atraer ayuda y oportunidades de oro. Pues por supuesto, Capricornio, que si hablas mal del dinero, que si piensas mal del dinero, es una energía que no va a querer quedarse al lado tuyo. Piensen, señores, en una persona. Si ustedes piensan mal de esa persona, si a ustedes no les gusta esa persona, ustedes creen que esa persona va a querer quedarse al lado de ustedes. Sé que la comparación de una persona con el dinero es un poco loca para muchos, pero realmente es una energía bastante fuerte, bella, espectacular, que cuando está al lado nuestro es maravilloso. Pero realmente si pensamos mal de él, si las personas no lo quieren o piensan una pila de creencias negativas que hay sobre el dinero, pues evidentemente el dinero no va a querer estar al lado de ustedes. Así que ojo con esto y por favor piensen en positivo sobre el dinero. El dinero no es el mal de todo, la raíz de todos los males para nada. La raíz de todos los males precisamente es la falta de dinero, la falta de economía. Así que ojo y cuidado con estos detalles. Vamos ahora con una frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y wow, aquí hay varias. Aquí está este 6 de bastos, que es éxito, triunfo, victoria, la rueda de la fortuna, la fuerza. Aquí hay muchísimas cosas. La carta de la justicia. Vamos con éxito, triunfo y victoria. A ver, Capricornio, déjenme en los comentarios. Yo siempre obtengo éxito, triunfo, victoria y reconocimiento. Yo siempre obtengo el éxito, el triunfo, la victoria y el reconocimiento. Y nos vemos, Capricornio, en el próximo video. Hasta la próxima.